Vamos a escuchar palabra de Dios. Él les entregó una hojita, que es las notas del sermón. Vamos. El título del sermón se llama Corriendo hacia Dios. Todos nosotros, Dios no nos prometió una vida sin problemas, sin aflicciones. Vamos a atravesar aflicciones en la vida, pero nuestra respuesta va a depender de cuán cerca estemos de Dios. Acudimos a Dios cuando estamos en problemas, o estamos en un momento difícil, en una enfermedad, en medio de un divorcio o lo que sea, acudimos a Dios o nos vamos a otro lado. Hoy día me gustaría hablar acerca de eso, de cómo podemos acercarnos más a Dios cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Muchas veces nuestra reacción natural es culpar a Dios por los problemas que nos vienen. Culpamos a Dios, ¿por qué nos suceden a eso? Otras veces nos victimizamos, ¿por qué me suceden a mí? Señor, ¿por qué me mandas tantos problemas? Nuestra respuesta debe ser acercarnos más a Dios. Vamos a orar antes de comenzar y pedirle al Espíritu Santo que sea dirigiendo, o sea, abriendo nuestros corazones, sea abriendo nuestras mentes, nuestros oídos para escuchar su palabra. Padre, queremos primero que todo darte las gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra para escuchar tu voz cada día, Señor. Te pido que nos seas dando la sabiduría para poder estudiarla, poder aprenderla cada día, Señor. No solamente los domingos, no solamente los días que tenemos servicio acá, sino cada día podamos tener un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, abre nuestras mentes, Espíritu Santo, abre nuestro intelecto también para poder aprender, Señor, lo que tú tienes que decirnos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Salmo 143, versículo 9 dice: Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. El rey David estaba en una situación difícil. Su mismo grupo, su mismo equipo de trabajo, sus guerreros, lo querían asesinar, lo querían matar, estaban rodeados. Ellos habían salido de la ciudad donde vivían y vinieron otro pueblo, los amalecitas, y se tomaron ese lugar, llevaron cautivos a los niños y a las esposas y destruyeron todo. Y llegado el rey David a ese lugar que estaba todo destrozado con sus hombres, y en un momento los hombres culparon a David y lo querían matar. Y David, en esta desesperación, escribe esto: Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. ¿Cómo acudimos a Dios por refugio? Hay 5 cosas que me gustaría mencionar. Primero, teniendo percepción de peligro. Ya no van a completarlo, lo tienen rellenado ya. Lo tienen rellenado, ¿cierto? Teniendo percepción de peligro. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros caminamos nuestra vida sin una percepción de peligro. Dicen que el ser humano es el ser vivo que tiene esta sensación de que va a morir o de que hay algo más adelante. Pero algunas veces caminamos como que si no existiera otra cosa o un peligro. Uno de los peligros mayores que tenemos en la vida es el pecado y no nos damos cuenta. Satanás ha sido tan inteligente en poder minimizar el pecado, ya no vale nada. Una mentira, por ejemplo, no es una gran falta, o nos hemos creado escala de valores para ciertos pecados y hemos asignado pecados como el asesinato o una violación es algo atroz, pero una mentira es algo sin sentido. Hemos minimizado, o Satanás ha metido en la cabeza esto de minimizar el pecado. Todos los pecados son iguales. Me tomé la libertad de ver algunos peligros que tenemos como creyentes. Primero está la tentación. Como creyentes tenemos el peligro de la tentación. La tentación es un desafío constante en la vida cristiana. Jesús mismo fue tentado en el desierto y fue ejemplo de cómo podemos nosotros también vencer a la tentación. Jesús, en cada parte que Satanás lo tentó, habló a través de la palabra de Dios. Él tenía la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Entonces, cuando vino Satanás, él tuvo la fuerza, tuvo
la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios, porque tenía la palabra de Dios en su corazón. Otro peligro es la persecución. Gracias a Dios nosotros no tenemos persecución física en nuestro país, donde nos persiguen por nuestras creencias. Pero sí de repente tenemos persecución por las formas en que, o por los principios y por los valores que compartimos. La persecución, como les digo, en muchos lugares del mundo los cristianos enfrentan persecución por su fe. Jesús advirtió a los creyentes que sufriríamos aflicción, que sufriríamos odio y persecución debido a nuestra fe puesta en Él. Así que no es algo que sea novedad para los creyentes, está en la palabra de Dios. Vamos a enfrentar desafíos, Jesús lo dijo, vamos a enfrentar persecución y vamos a enfrentar odio debido a Él. Pero la Biblia nos llama a ser valientes y perseverantes. Otro de los peligros que podemos encontrarnos es la desviación espiritual. Debido a las doctrinas, diferentes doctrinas, podemos desviarnos también. Los cristianos pueden alejarse de su fe o ser influenciados por otro tipo de doctrina. Debemos tener cuidado con eso. Discernir entre la doctrina sana, las buenas enseñanzas y las enseñanzas erróneas, lo menciona Pablo. El orgullo y el egoísmo es otro peligro. Nos llenamos muchas veces de orgullo sin siquiera darnos cuenta. El orgullo y el egoísmo puede alejarnos de Dios y de los demás. La Biblia nos enseña a ser humildes, considerar los intereses de los demás. Otro de los peligros es las dudas y el desánimo. Muchas veces me he encontrado en esta situación dudando de que si lo que Dios quiere de mí fue como Él me lo dijo o como lo sentí, o si no fue una sensación del momento, una emoción del momento. Empiezo a dudar de lo que Dios me ha mostrado, de lo que Dios ha hecho inclusive en mí. Empiezo a buscar razones lógicas para lo que Dios ha hecho en forma de milagros. O un montón de cosas, o el desánimo que también muchas veces sufrimos. Es uno de los peligros que enfrentamos como cristianos. También la Biblia nos anima a buscar ayuda de Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Tenemos los salmos donde vemos a los salmistas, David y otros salmistas, donde de repente están en peligro o están con desánimo o están de repente muy en el suelo y oran, hacen una oración a Dios. Yo he repetido muchas veces estas oraciones, estos salmos, cuando he estado, de repente no me salen las palabras, ni siquiera levantar la voz al cielo, por ese desánimo que de repente se nos mete en los huesos. Y he buscado la Biblia y he tenido que leer un salmo porque mis palabras no me salen. He buscado un salmo. Es bueno también buscar salmos o algo que nos ayude a hablarle a Dios. Falta de perseverancia. La vida cristiana requiere perseverancia y fidelidad a lo largo del tiempo. Otro de los peligros es la idolatría. La idolatría puede tomar muchas formas en la vida del cristiano, desde la adoración a ídolos materiales, como lo hace la Iglesia Católica y otros tipos de iglesias, hasta de repente poner a otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Eso también es idolatría. Cuando ponemos nuestro trabajo, cuando ponemos nuestro matrimonio, nuestra familia, en primer lugar, antes de Dios, también estamos haciendo idolatría. Tenemos que tener cuidado. Nuestra lista de prioridades siempre tiene que estar encabezada por Dios. Dios es nuestra prioridad máxima. Después está nuestra familia, después está la iglesia, el trabajo y el resto de cosas. Pero siempre en primer lugar debe estar Dios y la familia. Amén. Juan 3:19. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Acá está hablando acerca de la conciencia que tenemos del pecado. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No nos creamos santos, no nos creamos que nunca hemos cometido algo. Yo sé que todos sabemos eso, pero todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Si nos apartamos de Dios, ese es un peligro inminente y vamos a pasar una eternidad sin Dios. Acerquémonos a Dios ahora que podemos en esta vida. Hace tiempo atrás les mostraba la imagen de una cuerda. Me recuerdo que traje una cuerda y marqué un punto rojo en esa cuerda y tiré la cuerda lejos.
Ese punto rojo era nuestra existencia, los 70 o 80 o 90 años que tengamos acá en esta vida, era ese puntito rojo. Y el resto de la cuerda era toda la eternidad. Eternidad es eso, eternidad es para siempre, no tiene fin. Pero nuestro puntito acá en la tierra, ese puntito rojo, es nuestra existencia. Y muchas veces pasamos ese punto rojo pensando en nosotros mismos, pensamos en cómo construir un imperio, algo de nosotros, en bienes, o quizás pasarlo bien solamente, pero no pensamos en el resto de la eternidad. La decisión que tomamos acá en esta vida va a determinar dónde vamos a pasar nuestra eternidad, en el cielo o en el infierno, con Dios o apartado de Dios. Romanos 5:12 dice: como Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Segundo, teniendo un sentido de flaqueza. Nosotros acudimos por refugio a Dios cuando tenemos un sentido de flaqueza, cuando admitimos que somos débiles. No somos Superman, no somos superhéroes, tenemos flaquezas, tenemos debilidades y tenemos que reconocerlas y tenemos que enfrentarlas también. El sentido de flaqueza, según la Biblia, implica reconocer nuestra propia debilidad y dependencia de Dios. Admitimos que somos débiles en algo, pero admitimos también que por eso dependemos de Dios. Soy débil en esta situación, quizás Satanás ahí se aprovecha y me tienta en esa área donde soy débil, pero también debo aprender a depender de Dios. El sentido de la flaqueza implica reconocer nuestra propia debilidad y dependencia de Dios. Primera de Pedro 1:24 dice: como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. Así de débiles somos. Un día estamos bien y al otro día ya estamos decayendo, secando. Qué frágil es el ser humano, dice Job. Qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Y el Salmo 30, versículo 10 dice: palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Cultivar un sentido de flaqueza no significa sentirse derrotado y sentirse por el suelo. Debemos cultivar el sentido de flaqueza, pero tenemos que aprender en esa flaqueza, en esa debilidad, a depender de Dios. Como le digo, no significa sentirnos derrotados, sino que reconocer que somos dependientes de Dios en absolutamente todo, para nuestra fuerza, para nuestra dirección. Esto es un acto completamente de humildad, de sumisión, de confianza en Dios, que puede fortalecer nuestra relación espiritual. Esto sin duda nos va a ayudar a enfrentar los desafíos de la vida, gracias a la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Número 3, siendo prudentes. Acudimos a Dios cuando somos siendo prudentes. Muchas veces hacemos las cosas en esta soberbia humana, pensando que somos, como decía anteriormente, superhéroes, o creemos que Dios va a estar ahí cuando Él no nos ha dicho que estemos ahí. Debemos ser prudentes. Hace tiempo atrás les decía que si alguien tiene problemas con el alcohol, por ejemplo, no es prudente si Dios no lo ha mandado a predicar a un bar o algo por el estilo donde hay mucho alcohol, donde puede caer. Debemos ser prudentes, debemos, como les digo, ver nuestras flaquezas y nuestras debilidades y entregárselas a Dios. Si Dios nos manda a hacer algo, hagámoslo, nunca dudemos de eso. Pero si no está, si es por un impulso o por algo mío, no lo hagamos. Ser prudente, según la Biblia, implica buscar la sabiduría divina, aprender de las Escrituras y aplicar los principios bíblicos para nuestra vida. La prudencia nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. Debemos ser prudentes cuando tomemos decisiones. Vamos a tomar decisiones sabias si somos prudentes. Y obviamente vivir de acuerdo a los valores cristianos. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles y dedícate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Pablo nos está exhortando, nos está diciendo que huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles.
Debemos ser prudentes. El Salmo 143 dice: sálvame de mis enemigos, a ti acudo para que me escondas. Y el Proverbio 22:3 dice: prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. En otras versiones trata de necio, trata de tonto al simplón. Los simplones, los necios, solamente avanzan a ciegas y sufren las consecuencias. Ser prudente significa anticiparse a los peligros y tomar, obviamente, las debidas precauciones. Eso aplica en todo el ámbito de las cosas. Si vamos a tomar un crédito, seamos prudentes en tomar un crédito y ver si es que lo vamos a poder pagar. O si no, vamos a terminar con las consecuencias encima, con la soga hasta el cuello. O un montón de otras cosas. Ser prudente en cada una de las decisiones que tomemos. Teniendo plena confianza en Dios. Acudimos por refugio a Dios, cuando tenemos plena confianza en Dios. La confianza en Dios es una relación que va en desarrollo, no es algo que se da de la noche a la mañana, es como una relación de amistad entre nosotros. Es una relación de amistad, la confianza se va desarrollando, no nace de la noche a la mañana. Y a medida que continuamos cultivando nuestra relación con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, vamos a ir teniendo más confianza en Dios, porque vamos a conocerlo, vamos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros, vamos a saber cómo Él piensa. En la palabra de Dios está como Él, aparece como Él actúa, como lo que Él quiere de nosotros. Es nuestro manual de vida. Y a medida que pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios, a medida que pasamos tiempo en la oración, vamos a ir ampliando esta relación con Dios y vamos a tener la confianza que necesitamos. Tenemos que tener confianza en nuestro Dios. Y como les digo, no se va a dar de forma natural. No es que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y voy a tener confianza inmediatamente. Debo ir desarrollándola y se desarrolla a través de la oración, a través de pasar tiempo con Dios, de nuestros tiempos de devocional, del estudio de la palabra de Dios, de la práctica de nuestra fe. Dice Jeremías 17:7: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Cómo podemos tener plena confianza en Dios? Yo noté algunas cosas acá, no están sus hojitas de notas, pero eso lo voy a decir. ¿Cómo podemos tener plena confianza en Dios? Les decía, a través de la oración. La oración es una forma poderosa de conectarnos con Dios. Es la forma donde nosotros nos comunicamos con Dios y pasamos tiempo con Dios y hablamos con Él y Él se comunica con nosotros. Debemos hablar de manera sincera con Él, honesta, decirle las palabras, no palabras rebuscadas, no palabras quizás elocuentes, hablarles como nosotros hablamos. En otras ocasiones les he dicho que mientras vamos en el trabajo, manejando, conduciendo, en bicicleta o donde estemos hablando, orando con Dios. Esto de hablar, de comunicarse con Dios de manera sincera, de manera regular, tener un método de todos los días, de poder pasar tiempo con Dios, apartar un tiempo para pasarlo con Dios, compartir nuestros pensamientos con Dios, compartir nuestros deseos, nuestros planes, nuestras preocupaciones, esas cosas que nos están afligiendo, los agradecimientos también. Es importante agradecer a Dios por las cosas que ha hecho por nosotros. Segundo, a través del estudio de la palabra. La Biblia es una fuente invaluable de conocimiento de Dios y de su voluntad. Leer y estudiar las Escrituras nos va a hacer comprender mejor las enseñanzas y las promesas que Dios tiene para nosotros. Recordar momentos en nuestra vida en los que experimentamos la presencia de Dios. Hacer un método o algo que haga que recuerde las promesas de Dios. Yo creo que voy a decir algo antibíblico, pero por ejemplo los tatuajes podrían hacer algo que nos hagan recordarnos lo que Dios ha hecho con nosotros. Un versículo habla. No lo hagan. Reflexionar sobre las experiencias puede fortalecer ya vi la carácter personal. Cultivar la paciencia también nos acerca mejor a Dios. A veces puede ser difícil confiar en Dios cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones complicadas.
en nuestra vida. O cuando no vemos las respuestas a nuestras oraciones, cuando vemos que oramos y no pasa nada, aprendamos a cultivar la paciencia. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y Dios va a obrar a su debido tiempo y cuando Él vea que es prudente hacerlo. Rodearnos de una comunidad de fe, asistir a la iglesia, rodearnos de personas también, de amigos que sean creyentes, que compartan nuestros principios, nuestros valores y que podamos pedirles consejos y saber que esos consejos vienen de parte de Dios o del conocimiento que ellos tengan de Dios y no nos van a recomendar cualquier cosa o lo que nosotros queramos escuchar, sino lo que Dios quiere de nosotros. Rodearnos de una comunidad de fe, asistir a la iglesia, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Practicar la gratitud, debemos ser agradecidos, agradecer a Dios por las bendiciones que hemos recibido, ya sean grandes o pequeñas, algunas de repente son hasta imperceptibles, agradecer a Dios por cada una de esas cosas. Eso va a ayudar a fortalecer nuestra confianza en la providencia y el amor del Señor. Aprender a soltar el control es una de las otras cosas que nos ayuden a confiar en Dios. El control es una ilusión. Nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Debemos aprender a ceder el control a Dios. Él tiene el control de nuestra vida, tiene el control de nuestra salud. De un momento a otro puede llegarnos un diagnóstico médico que tenemos cáncer y no tenemos nada que hacer. De un momento a otro puede llegarnos una notificación de un accidente, de un familiar, no sé, cualquier catástrofe. No tenemos el control. Debemos aprender a ceder el control a Dios, soltar el control. Nuestra falta de confianza en Dios proviene de nuestro deseo de controlar las cosas o las situaciones. Aprender a confiar en Dios significa que Dios, o sabemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que Él tiene el control incluso de las circunstancias que aún parecen desafiantes o parecen peligrosas. Él tiene el control de todo. Y número 5 y último, teniendo una fe activa. Nos acercamos a Dios teniendo una fe activa. La fe por sí sola, sin acciones, está muerta, dice Santiago. La fe por sí sola, sin acciones, está muerta. La fe sin obras es muerta, lo que significa que la verdadera fe se manifiesta en cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. Esa es la fe activa, en cómo vivimos nuestra vida y cómo tratamos a los demás. En el capítulo de Santiago 2 vemos, y si anótenlo para que lo puedan leer en sus casas, porque ahí habla acerca de la fe y cómo actúa la fe en nosotros y cómo es la fe activa, la fe con acciones. Como les digo, se manifiesta en cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. Tener una fe activa implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de la fe, actuando con amor, actuando con compasión, con justicia en todas nuestras cosas diarias, en nuestro diario vivir. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 10:38 dice: los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre, pero si dejan de ser fieles, no estaré contento con ellos. Y Lucas 7:50 dice: Jesús también le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete tranquila. De esto se trata el acudir a Dios. Haciendo estas 5 cosas podemos, cuando tengamos una situación difícil en nuestra vida, cuando atravesemos momentos difíciles en nuestra vida, vamos a poder acudir a Dios. El Salmo 142, versículo del 4 al 5 dice: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. 1 Samuel 30, versículo 6 dice: David estaba seriamente preocupado porque sus soldados, en su profundo dolor por sus hijos, comenzaron a hablar de matarlo. Pero David halló fortaleza en el Señor, su Dios. Yo creo que no hemos estado en una situación tan complicada como la de David, donde alguien quiera matarnos. Creo que no. O espero que no. Pero
aún en las cosas pequeñas de nuestra vida. Busquemos refugio en Dios. Busquemos refugio en Dios. Es la única manera en que vamos a poder crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra confianza en Dios, buscando refugio en Él. No busquemos en otras cosas, no busquemos consejos en otro lado, no busquemos en otras cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. Busquemos refugio en Dios. En nuestra vida vamos a sentir esa paz que Dios quiere que sintamos. Atravesamos muchas veces situaciones difíciles, como les digo yo, he enfrentado muchas veces momentos de desánimo, momentos de un agotamiento, y he tenido que buscar refugio en Dios. Y es lo que más me ha dado resultado en tener esa paz personal que Dios quiere darnos. Nosotros necesitamos una paz que solamente Dios sabe dar, solamente Dios. Amén. Vamos a ver. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a poder cada día que nos encontremos en situaciones difíciles de nuestra vida, encrucijadas, Señor, a buscar refugio en ti. Cuando estemos en peligro, buscar refugio en ti, Señor. Te pido que seas trayendo a la memoria esta palabra que hemos escuchado hoy día, que hemos escuchado de ti, Señor. Te pido que tú seas con nosotros. Ayúdanos a darnos paz, a darnos, Señor Jesús, esa confianza que necesitamos cada día para poder creer en tus promesas, para poder creer en lo que tú has dicho. Danos la fuerza, Señor, para poder abrir nuestra Biblia todos los días y poder leerla, Señor, y poder estudiarla y dejar que tú nos hables, a orar, pasar tiempo contigo, Señor, guardar nuestro tiempo devocional, Señor, sagrado, y nada interrumpa ese tiempo todos los días contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Hermosa palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque siempre Dios nos exhorta a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta lo profundo de nuestro corazón. Eso es Dios hablando a cada uno de nosotros. Saludo a Claudia y Javier, que se lo bendigamos. Bienvenidos. Como a cada uno de ustedes. Bueno, lo primero que tenemos ahí, la percepción del peligro. Hay peligro siempre, somos frágiles. Dice la Biblia que nuestra vida es tan corta y tan rápido pasan los días como una lanzadera que se está moviendo rápidamente. Es necesario, de lo que capté, Carlito, varias cosas tan importantes que debemos atesorar en cuanto a eso, mientras estemos vivos, es como cuando debemos hacer las paces con Dios. No hay solución cuando ya estamos muertos, ya morimos, no hay manera de pensar, ya no hay manera de decirle, Señor, perdóname porque estamos muertos, pero mientras estemos vivos, aquí hasta el último respiro, tendremos la posibilidad de reconocer que Jesucristo es el Señor. Solamente esa es la provisión para nuestra alma. Estaban totalmente complicadas las vidas entre el ser humano, la relación entre el ser humano y Dios a causa del pecado. El pecado se interponía entre Dios y los hombres, por tanto el Padre determinó enviar a su Hijo, su propio Hijo, a morir en la cruz para poder arreglar las cuentas con el Señor. En tal caso dice la Biblia que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. En cambio, Dios mostró su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en la cruz, para que podamos hacer las paces con Dios. Eso es fundamental. Es tan sencillo creer que Jesús es el Señor, rendirnos enteramente a Él y vivir una vida nueva. Esa experiencia la tuvimos hace muchos años atrás con mi esposa y Dios hizo algo maravilloso en nuestras vidas, en nuestra familia, y esa fe pudimos venirla a transmitir aquí en este lugar. Y vimos la obra de Dios en cada una de las personas. Como que cuando una persona cree en Jesús, hace este pacto con Dios, parece desaparecer esa diferencia entre el cielo y la tierra. Hay una comunicación muy estrecha con Dios. Hablamos con Dios, Él nos escucha. Y podemos ver cómo Dios trabaja en otras personas que a veces están destruidos por la depresión, por alguna enfermedad, por alguna situación complicada, y Dios se hace cargo de esas situaciones en su poder y soberanía. Así como lo vimos en la Biblia, lo vemos allí
en las calles de Galilea, en Jerusalén, tocando a los leprosos, tocando a los enfermos, sanándolos, sanando tanto las enfermedades del alma, del espíritu, como también las físicas, y tratando con tanto amor y benevolencia con cada persona. Ese mismo Cristo que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos, está vivo hoy. Mucho tiempo después de eso, unos 30 años, quizás 20, 30 años, se reveló de la misma manera a Saulo de Tarso, y este hombre que era enemigo de la iglesia se convierte enteramente a Cristo y empieza a proyectar la misma fe que tuvieron esos que estuvieron con Jesús. Esa misma relación se va dando a través de estos 2000 años. Personas que creen en Jesús, tienen un encuentro real con Jesucristo el Señor, luego le predican a otros y ven un cambio radical en las personas. Hasta países, sociedades han sido impactadas con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué consiste eso? Creer que Jesucristo es el Señor, entregarse enteramente a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Y uno a través de eso le encuentra propósito a la vida. Entendemos, porque hay una pregunta existencial que se preguntan los filósofos: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí y dónde vamos? Es una pregunta muy importante. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. Dios nos creó. No venimos de la evolución, venimos de Dios. Es el creador del mundo, el que creó todas las cosas. ¿Por qué estamos aquí? Con un propósito. Dice la Biblia que para la gloria de Dios fuimos creados. Eso significa que lo primero, el ser humano adora a Dios, adora a Dios. Los pequeños tienen tanta sensibilidad para cantarle a Dios y para creer con una fe sencilla. Entonces, ¿por qué? Porque es inherente en nosotros, es inherente esta necesidad de Dios. Un filósofo importante dijo que el hombre, el ser humano, no encuentra descanso hasta encontrarlo en Dios. Y Dios se encuentra a través de Jesucristo. Nos podemos relacionar íntimamente con Él a través de Cristo. Esta verdad se sembró en los corazones de la gente y muchos son impactados por ello. A veces son delincuentes que con un toque de Dios descubren que hay algo más que la vida misma. En este momento me recuerdo aquel delincuente italiano que sale descubierto, es echado a la cárcel, está ahí, no hay ninguna salida ahora. ¿Qué voy a hacer? Está cabizbajo, pensando, y de repente mira hacia arriba y encontró unas palabras garabateadas ahí en la celda, que hablaban de que cuando estés totalmente perdido, no tengas ninguna salida de escape, mira hacia el cielo y ve que Cristo te puede cambiar la vida. En ese momento él reaccionó y se entregó enteramente a Cristo. Después, a través de toda su vida, empezó a trabajar con los jóvenes, alumbrando a estos jóvenes a través de la Biblia para que tuvieran un cambio radical en sus vidas. Tantos otros que fueron impactados por la palabra de Dios en diversas situaciones. Personas que estaban a punto de suicidarse por estar en un hoyo profundo de la depresión donde no podían salir, desesperados, no sabían por qué, tenían buena situación económica, sus proyectos realizados, pero algo faltaba en su corazón, estaban a punto de suicidarse. En algún momento alguien tocó la puerta de su casa, fueron a atender, y quiero invitarles a una iglesia, al culto de nuestra iglesia. Y el Señor hizo un cambio radical en esas personas, sanó sus heridas, les sanó de la depresión y pudieron avanzar con libertad toda su vida que tenían por delante. En realidad, eso es el impacto que produce Jesucristo el Señor en cada vida, en cada corazón. Porque el Señor no nos creó para destrucción, nos creó para mantener una relación de amor, una relación de comunión con nuestro Creador. Amén. Qué excelente esta palabra del Señor, precisamente para hoy día, como para cualquier otro día que pudiéramos haberla escuchado. Gracias, Carlito. Gracias.